Gloria a Dios. Siéntense, tengan la bondad, hermanos. Bueno, le he puesto a esta prédica un título un poquito sugestivo. Amén. Esta prédica lleva como título: no juegues a ser Dios. Amén. Amén. Repita conmigo: no juegues a ser Dios. Amén. Permítame decirle, hermano, quiero que con este mensaje Dios nos ayude realmente a hacer un análisis de la condición del ser humano. Y quiero que a través de él podamos descubrir que eso de jugar a ser Dios viene desde allá atrás y está todavía en nuestro medio. Así que los seres humanos han querido jugar a ser Dios. Amén. Y siempre que nosotros hablamos del hombre en el Génesis, normalmente lo hemos mirado desde la desobediencia. Pero hoy quisiera irme un poquito más allá y mirar qué implicó esa desobediencia y qué fue realmente lo que hizo que el hombre desobedeciese. Gloria a Dios. El pasaje que leemos, nos está diciendo que la mujer le respondió a la serpiente: del fruto de los árboles podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Escuche esto. Dios dijo, no comeréis de él. ¿Y qué? Ni le tocaréis. ¿Para qué? Para que no muráis. Gloria al Señor. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hermanos, permítame decirle, aquí hay una implicación, y es que Dios da una orden. Y yo quiero que usted entienda, Dios dio una sola orden. La orden no era tan difícil. La orden que Dios dio, hermanos, era hasta sencilla. Y yo quiero que usted comprenda eso en esta mañana. La orden que Dios dio no fue difícil. Dios le dijo, de todos los árboles del huerto ustedes pueden comer, pero del árbol que está en medio del huerto, ¿qué? No comeréis, y tampoco lo tocaréis. Amén. Pero Eva estaba por ahí cerquita del árbol. Eva estaba por ahí cerquita del árbol. La orden no era tan difícil. Le doy un ejemplo. ¿Qué era un árbol? Si especulemos en esta mañana, si en ese huerto habían 100,000 árboles, un ejemplo. ¿Qué es un árbol? ¿Qué significa un árbol dentro de 100,000 árboles que especulo yo en esta mañana que hubiesen? Pero el ser humano se fue a ese árbol. Y ella estaba observando el árbol. Y ella estaba dándole vueltas al árbol. Y la serpiente, el enemigo ahí, le puso una tentación. Y la tentación es la tentación que ha estado en los seres humanos todo el tiempo. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Diga gloria a Dios. La tentación que el enemigo le puso es: lo que pasa es que ustedes el día que coman de ese árbol serán como Dios. Y eso a Eva la impresionó. Eso a Eva la impactó, eso a Eva la cautivó, eso llamó la atención de Eva. Pero déjeme decirle algo, hermanos, eso que el enemigo le puso a Eva en el comienzo era lo que el enemigo tenía en él. Porque antes de él ser el diablo, en el cielo, ese fue su deseo también. Su deseo era ser como Dios.
Su deseo era sentarse en el trono de Dios. Amén. Y yo quiero invitarles a que leamos el libro de Isaías capítulo 14 versículos 12 al 17 para que miremos al ángel, siendo el ángel más bello, el perfecto de la creación, quiso ser Dios, quiso ubicarse en el contexto de Dios. Isaías capítulo 14 versículos 12 al 17 dice la palabra de Dios. Todos leámoslo a una misma voz. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Y escuche esto, hermano, mírelo cómo empieza él. Tú que decías en tu corazón, y escuche esto, subiré al cielo. Y escuche, yo quiero ponerle a esto una palabra antes. Cuando él dice subiré al cielo, yo subiré al cielo. Ese era su deseo, el yo subiré al cielo. Después dijo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, yo levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio, yo me sentaré a los lados del norte. Siga leyendo, por favor. Yo sobre las alturas de las nubes subiré, y yo seré semejante al Altísimo. Escucha a alguien que le estaba diciendo a Eva, es que Dios sabe que será como Él. Y a Eva eso le inquietó, pero ese era su deseo desde el cielo, llegar a ser como Dios, sentarse en el trono de Dios, tener la autoridad de Dios y gobernar como Dios gobernaba. Hermano, eso se lo pasó, eso estaba en el enemigo y se lo pasó a Eva en el huerto del Edén. Gloria al nombre de Jesús. La realidad es que no solo se quedó en el cielo, no solo se quedó en el huerto del Edén, eso siguió caminando. Amén. Digan gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Hermanos, esa invitación que el enemigo tuvo, o lo que él sintió antes de ser el enemigo, se le hizo al hombre y quedó en el hombre. Adán y Eva salieron del huerto del Edén. Dios los sacó del huerto del Edén. Pero pasan unos días y ya en el capítulo 11 del Génesis vuelve otra generación y estaban en la llanura de Sinar, allá en el Génesis capítulo 11. Y estando en la llanura de Sinar, los hombres dicen, versículo 4, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue hasta ¿dónde? Otra vez los hombres bregando a ver si pueden. A ver el hombre tratando de entrarse en el plano que no es de él. Hagámonos una torre y edifiquémosla y tratemos de llegar hasta el cielo. Ellos querían allá ver a Dios a la manera de ellos, al pensamiento de ellos, como a ellos les parecía, como a ellos les gustase. Querían ver a Dios. Amén. Alguien que diga gloria a Dios. Hermanos, los seres humanos querían jugar a ser Dios. Y eso es algo que ha estado en los seres humanos desde la historia de su vida. Déjeme le pongo otro ejemplo. Dios gobernaba a Israel, su pueblo. Hermano, ¿usted se imagina lo que es uno tener a Dios que sea el que lo gobierne? Así que Dios le dijo a Israel, yo te voy a dirigir, yo te voy a decir lo que haces, lo que no haces, y no te preocupes. Y yo defiendo tus problemas, tus pleitos, y yo te bendigo, y yo te proveo, y no te va a faltar nada. Pero por allá un día salió Israel con otra locura. Y dijeron, Señor, queremos ser nuestros propios administradores. Nosotros queremos gobernarnos.
Nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. Te agradecemos como nos has guiado hasta aquí. Oiga, maravilloso. Nos sacaste de Egipto, pasaste con nosotros el mar, estuviste en toda la travesía, has provisionado para nosotros en todo este tiempo y has sido de bendición. Pero Señor, queremos tomar el control de las cosas. Otra vez, ¿no? Otra vez el hombre queriendo ser el Señor, queriendo ser el dueño, queriendo ser el hacedor, queriendo gobernar. Una vez más el hombre quiere poner a Dios en otro lugar y él tomar el centro. Dios les dijo, bueno, ¿ustedes creen que es mejor? Sí, Señor, el rey que tú nos pongas le vamos a obedecer. Y se acabó la teocracia. La palabra teocracia es teos, Dios, cracia, gobierno. Se acabó el gobierno de Dios. Entonces Dios les dijo, les voy a escoger de lo mejor que ustedes tengan. Y les puso a Saúl. Y de verdad era de lo mejorcito que tenía. Era bien elegante Saúl, bien apuesto. Amén. Así como algunos de nosotros, era bastante apuesto Saúl. Amén, Emanuel Lirio, lo felicito. Amén. Si uno no se quiere a sí mismo, hermano. Hermanos, de hombros arriba Saúl, la Biblia dice que era más alto que la cabeza de todos los israelitas. La Biblia dice que Saúl era un hombre de muy buena apariencia. Era un hombre reservado, cuidadoso, tímido. Pero hermanos, pasaron apenas 2 años en Israel administrando y ya Dios le había dicho, no va más. 2 añitos no más. Y le dijo el Señor, no va más. Ya. Desobedeció. Otra vez quiso tomar el lugar de Dios o el lugar que no le correspondía a él, porque el sacrificio tenía que ofrecerlo el sacerdote Samuel. Pero Saúl dijo, ¿y quién soy yo? ¿Cuál es el problema? ¿O quién es Samuel? Yo voy a ofrecer el sacrificio. Y vuelve otra vez Saúl y quiere usurpar un lugar que no es de él. Hermano, eso se quedó. Pasó un tiempo y Dios corre a Saúl y llega David. Pero también David se equivocó. Amén. ¿Qué le quiero decir con esto, hermano? El hombre ha querido jugar a ser Dios. Y yo quiero que usted me vaya entendiendo en esta mañana, porque hermano, necesitamos entender cuántas veces usted y yo hemos querido jugar a ser Dios también. Por allá la historia termina en el libro de Daniel contándonos de otro rey. Su nombre era Nabucodonosor y quiso jugar otra vez el juego. Amén. Así que Nabucodonosor terminó diciendo allá en el capítulo 4, versículo 28 de Daniel, quiso jugar a ser Dios. Y escuche esto, todo eso le sucedió al rey Nabucodonosor. Verso 28, ¿sí? Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, todos léanlo. Ahí, hermanos, ya. Ese hombre dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Y cuando él dijo esas palabras, se metió en un terreno que no era el de él. Porque los hombres no hacen nada si Dios no se los permite. El hombre no puede entrar ni salir si no es Dios. Así que Nabucodonosor dijo, y la construí, la edifiqué, casa real, con la fuerza de mi poder. Y luego dice, y para la gloria de mi majestad. ¿Se perdió Nabucodonosor o no?
Pero es que igual se perdieron en la Torre de Babel. Igual se perdieron cuando dijeron que Dios no fuera el rey. Igual se perdió el hombre en el huerto del Edén. Igual se perdió Luzbel en el cielo. Pero hermano, eso ha quedado en la raza humana. El hombre, sin darse cuenta, ha querido jugar a ser Dios. Amén. Y déjeme decirle, la palabra de Dios dice: a otro yo no daré mi gloria. Amén. Ni mi alabanza a esculturas. ¿Sabe qué es lo que Dios no conoce? A otro que quiera tomar su lugar, hermano. Todo el que quiera tomar el lugar de Dios, Dios le dice: te corres. Todo el que quiera sentarse en el lugar de Dios, Dios lo va a correr. Amén. Y todo lo que usted ponga primero que Dios, Dios se lo corre. Ya no se oyen amenes. Pero en nosotros, los hijos de Dios, lo que querramos poner en el lugar de Dios, Dios se lo corre. Llámese papá, mamá, hermano, tío, primo, hijo, sobrino, tierra, posesiones, trabajo. Lo que usted ponga en el lugar que es de Dios, hermano, Dios no se lo deja a nadie. No se lo dejó al ángel más bello. No se lo permitió a Adán y Eva en el huerto del Edén, hermano. No se los permitió en la Torre de Babel. Les confundió las lenguas. No se lo permitió a Nabucodonosor y no se lo permitió a Israel. Hermano, tampoco Dios va a permitir que alguien quiera tomar su lugar. Él es Dios y sigue siendo Dios. Apláudalo en esta mañana, hermano. Dele la gloria. Aleluya. Aleluya. Alguien que diga gloria a Dios. Creíamos los seres humanos que podíamos jugar a ser Dios. No tengo tiempo para el culto. No puedo parar el trabajo. No puedo dejar de atender los negocios. No podemos, y empezamos a colocar otras cosas en el lugar que son de Dios. Y todo lo que usted y yo coloquemos, bueno, aquí nos tienen manicruzados hace 2 meses. Al mundo, aquí nos tiene reconociendo otra vez que nos equivocamos. Oh, hermano, no es mejor alabar a Dios y decir: Él es Dios, aleluya. No es mejor orar, humillarse y postrarse ante Dios. Alguien que diga gloria a Dios. Aquí nos tienen. Es que no puedo ir al culto porque tengo que trabajar. Bueno, aquí nos tienen paraditos a todos en la casa. Es que no puedo estar en la casa. Ahí nos tienen juiciositos. Es que no me gusta la casa. En la casa te quedas. Amén. Y hermano, no, pero es que los países pobres, no, los países ricos también. Y también esto tocó el palacio de Inglaterra y esto tocó los palacios de los países poderosos. Esto ha tocado a reyes, ha tocado a presidentes, ha tocado a ministros, ha tocado a hombres de campo. Hermano, no le quitemos el lugar que le pertenece a Dios, aleluya. Yo le quiero invitar en esta mañana: no juguemos a ser Dios. No deje que nadie se siente en el lugar de Dios. Aleluya, aleluya. Hermanos, hoy algunos hombres de ciencia, no todos, cuidado, no todos, pero hoy algunos hombres de ciencia están jugando a ser Dios. Hoy hay hombres de ciencia que ellos están jugando a pensar que ellos son Dios. Así que hay 4 preguntas fundamentales donde normalmente se basan todos los interrogantes del ser humano frente a Dios, frente a la vida, frente a la religión, frente al estar en este mundo. Hay 4 preguntas. La primera es con el origen. La segunda es con el sentido o propósito de la vida. La tercera es con la moral y la cuarta con la eternidad.
Son las 4 preguntas que normalmente cualquier persona le va a hacer a usted. Si no cree en Dios, si es ateo, si es escéptico, si es una persona que tenga diferentes formas de pensar, casi todas sus preguntas caen ahí en esas 4. El origen de la creación y del mundo, el propósito del mismo, las leyes y la moral y el destino eterno. Pues los hombres, la Biblia dice algo y ellos han querido jugar a ser Dios. Así que Dios, la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Nosotros no le hemos prestado atención al libro de Génesis. Hermano, uno a veces, por eso es que yo le he estado diciendo a la iglesia, lean la Biblia y no se paren. Hermano, el versículo de la Biblia, ¿por qué el número 1? Porque el versículo número 1 de la Biblia comienza diciendo quién creó los cielos y la tierra. ¿Por qué no el 2, ni el 5, ni el 10, ni en Éxodo? No, el versículo número 1. Porque los sabios del mundo iban a decir tarde que temprano que no fue Él. Así que Él como que desde allá ya no lo estaba mostrando y estaba diciendo, ojalá lo investiguen más a fondo. Ojalá lo conocieran más a fondo, pero el Señor está diciendo desde allá, en el origen de todo, el que tiene, el que creó, el que diseñó, el que dio forma, es Dios, hermano. Y el versículo comienza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, gloria al nombre de Jesús. Oh, hermano, dele gloria a Dios. El origen, ahí está el origen. Esa es la pregunta de la ciencia. No todos, vuelvo y se lo repito, pero hay científicos que están empeñados en decir, no, venimos de la nada. Pero hermano, pregúntele a una persona de 10, 11 años ¿qué es nada? Y él dice, nada. Y dígale a un niño que usted le diga, dígale usted al niño, hijo, dame un dulce, y dice, papá, no tengo nada. Y quédese insistiéndole al niño, que me des un dulce. ¿Y qué le dice ese niño? ¿De dónde lo saco? Si no tengo nada. Pero los sabios dicen, no, de la nada se formó esto. Pero un niño es capaz de decirte, no te puedo dar porque no tengo nada. Hermano, los hombres se han enloquecido tratando de buscar el origen de la existencia de Dios y del universo, y ahí se van a quedar, hermano, porque quieren jugar a ser Dios. Y esto tiene un creador, y esto tiene un diseñador, y esto tiene a alguien que es el dueño. Aleluya. Oh, hermano, dele la gloria a Dios. Otra vez jugando a ser Dios. Dios dijo, yo los hice, y los hombres dicen, Él no los hizo. Y ellos tratan de argumentar, y Dios dice, yo los hice. Y por si de pronto les quedan dudas, entonces los mismos científicos hoy no saben qué decir frente al origen de la tierra, porque ellos dicen, esto viene de la nada. Pero entonces cuando usted le diga, bueno, pero hay una teoría que llama la teoría del origen finito, de lo finito del universo. Lo finito es la precisión del universo. Y eso ellos dicen, no, por una casualidad de la vida, la tierra tiene una distancia exacta del sol. Por una casualidad de la vida tenemos una lumbrera ya en el día y tenemos una lumbrera en la... Eso es una casualidad. Y los climas, no, eso es una casualidad de la vida. Eso no se da, eso no se puede dar sino una vez entre miles de millones de veces, pero se dio. El hombre jugando a ser Dios.
El hombre jugando a tratar a sacar a Dios de la ecuación y del escenario. Cuando usted les dice, bueno, pero ¿por qué la tierra, además de su diseño perfecto en todo lo que tiene, por qué la tierra está habitada o está ubicada en el lugar que se conoce del universo, que puede ser el único lugar donde puede haber vida? No se conoce más, no conocemos de otro lugar. Está exactamente en el lugar adecuado y no lo sabemos, es una casualidad de la vida. Porque el hombre quiere jugar a ser Dios. Pero el Dios del cielo le está diciendo: yo creé los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Gloria a Dios. Por allá en Juan capítulo 1 versículo 1 vuelve Dios y nos dice: yo hice los cielos y la tierra. Oiga, Dios sabía que los hombres íbamos a pegarnos ahí. Así que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas. Wow, escuche, vuelve Dios y nos dice: y todas las cosas por Él fueron hechas. Y los hombres dicen: no, no fue Él. Qué bueno que en esta mañana hay aquí quienes dicen: sí fue Él, aleluya. A Él alabamos, a Él bendecimos. Aleluya. Oh hermano, la gloria sea para Dios. Por allá Juan 1:10 dice: en el mundo estaba, para aclararle al mundo, y el mundo por Él fue hecho. Pero dicen algunos: no lo hizo Él. Dios firma: yo lo hice, no fue usted. El hombre quiere jugar a ser Dios. Pero eso es solo el origen. El propósito es otra área interesante. Entonces ellos dicen: no, el propósito esto no trae un propósito de Dios. Es cada uno cada uno tiene que encontrar su propósito. Dios no está en el propósito de los seres humanos. Hermano, los seres humanos, otra vez, en el área de la moral, los seres humanos dicen: no, la moral cada quien la construye. Hermano, donde Dios no sea el que nos dicte las normas y la enseñanza moral, estaríamos locos nosotros aquí. Porque resulta que lo que alguien llame moral para él podría no ser moral para otro. Así que yo puedo decir: a mí, yo soy una persona, bueno, voy a ponerlo a él más bueno que yo. Yo puedo decir, él puede decir: mi moral en la vida, porque para ellos la moral es de los hombres, no viene de Dios. Entonces él puede decir: para mí la moral en la vida es cuidar conejos. Para mí cuidar conejos es lo máximo, eso es lo que me hace feliz, y eso es lo que yo creo que hay que respetar en la vida. Y yo le digo: y la moral mía es matar conejos. ¿Cómo hacemos para él y yo ponernos de acuerdo? Él dice que él los cuide, yo digo que para mí mi moral es que los conejos me arruinan la casa, me arruinan lo que tengo, entonces yo los destruyo. Hermano, el hombre no es un ser bajo su propio concepto moral. Lo que tenemos, hermano, lo tenemos de Dios, aleluya. El hombre frente a Dios le pone límites a sus actos. De no ser por Dios, este mundo estaría perdido y haciendo locuras. Oh hermano, y el cuarto punto donde el mundo se debate y juega a ser Dios es en el destino eterno. Así que los que no creen en Dios, ellos dicen: no, para mí yo me muero y se acabó esto. Pero nosotros sabemos que cuando termine la vida aquí, apenas es un pedacito del lazo que mide tanto. Hay gente que está viviendo aquí solo, supongamos que la vida tiene 1 kilómetro, un lazo de 1 kilómetro de largo. La vida aquí es 1 metro de ese kilómetro de lazo de largo. Hay gente que está viviendo, hermano, y se les olvida que apenas los 70 años que viven aquí es 1 metro del lazo que tiene 1 kilómetro de largo. Le faltan 999, y el problema es que los 999 tienen que ver con el metro que está viviendo en esta tierra.
Pero los que no aceptan que la vida tiene un destino en Dios y que hay algo más allá de la muerte, ellos dicen: ahí termina todo, en la muerte termina la existencia de los seres humanos. Oh hermano, pero alguien decía: viva el presente, viva la vida pensando en la eternidad. No vivas la vida como piensan los que no creen en Dios. Los que no creen en Dios, jugando a ser dioses, han dicho: yo soy el rey aquí, yo hago lo que quiero en este mundo. Pero hermano, el que entiende que hay un Dios y sabe que Él es el creador y que Él le dio sentido a la vida y que Él nos dicta las leyes, Él va a vivir pensando en la eternidad. Alguien que le dé gloria a Dios. Viva la vida pensando en la eternidad. Hermano, viva la vida pensando en el futuro. Gloria a Dios. Alguien que le dé gloria a Dios. Hermano, diga gloria a Dios. Oh, aleluya, hermano. La gente ha pensado que puede sentarse en el trono de Dios. La gente ha pensado en toda la historia que pueden ubicarse en el lugar de Dios. Pero déjeme decirle algo: Él es Dios y Él es el Señor. Acéptelo alguien o no lo acepte. Alguien en esta mañana puede decir: yo no obedezco, pero yo le traigo una noticia. El Dios del cielo mandó a decir que se arrepienta. Y Él es el Señor. Y Él es Dios. Que yo no me arrepiento, pues yo te vengo a decir: Él te mandó a decir, usted verá si lo hace. Él dijo que cambiaras de vida, usted verá si lo hace. Pero hermano, todos los que desobedecieron a reyes, ni siquiera porque fuera mejor la oferta. Un hombre llegó donde David le dijo: mi señor, ha muerto Saúl. Y David le dijo: ¿y tú cómo sabes que ha muerto el rey? Señor, yo le hice ese favorcito. ¿Cómo así? Sí, señor. Y le contó la historia, hermano, porque la historia hasta usted hubiera podido hacerlo. Yo también. El rey estaba enclavado en su propia lanza y no moría. Usted sabe lo que es una persona, él mismo clavarse en su propia lanza. Un guerrero como Saúl, un hombre de guerra con su hijo al lado mirándolo, hermano. Eso no era tan fácil, esa decisión. Saúl estaba perdido en ese momento. Vio que la guerra se había perdido y que habían fracasado. Tomar la decisión un guerrero de tirarse en su propia lanza era la última locura que podía hacer, pero lo hizo y no se moría. Y pasó un hombre en el camino y le dijo, Saúl lo llamó, me imagino, que el hombre se acercó, tuvo que haber conocido que era el rey, las ropas reales o la espada, algo tenía que mostrar que él era el rey, hermano. Y dice la Biblia, de hecho el hombre le llevó a David la insignia de que él era el rey. Y escúcheme esto, hermano, cuando él le dijo a David, mi señor, el rey me pidió el favor que yo lo matara porque la muerte estaba escapando de él, y yo le hice ese favor por obediencia. Pues le dijo David, atestiguaste contra ti mismo. A veces uno quiere hacerle favores a Dios. Es que yo no me arrepiento porque pues vea, pastor, yo cuando sea cristiano, yo sí voy a ser mejor que los hermanos de la iglesia allá. Hay gente que tiene unas buenas intenciones. Hay gente que juega a tomar las decisiones. Hermano, cuando el rey habla se obedece. Cuando el rey de los cielos dice es así, es así. Qué bueno que usted lo entienda. En esta mañana el rey del cielo le mandó a decir al mundo, arrepiéntanse. Yo no. Cuando yo quiera. Bueno, Dios dice, bueno, tómate tu tiempo, pero no se te olvide que al fin del camino nos vemos y vamos a ver quién es Dios. Si tú que decidiste hacer lo que querías o yo que di la orden. Amén. Hermanos, Dios es Dios y Él es el soberano. Diga amén. Pues este soberano no está sujeto al tiempo. Por si alguien por ahí piensa del tiempo y quiere hablar de Dios, Salmo 10:16, Jehová es rey eternamente.
Oh hermano, ¿será que alguien puede ocupar este trono de este rey? Mejor que ni se atreva, porque David gobernó 40 y tantos de años, Saúl gobernó cerca de 40 años en Israel, Josías gobernó otra cantidad de años, Ocosías gobernó 2 años. Hermano, los reyes van y vienen, pero hay un rey, dice el salmista: Jehová es rey, escúchalo, eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. Ay, hermano, qué lástima que el hombre no entiende quién es el que ha hablado. Escuche lo que dijo el Salmo 29, el verso 10. Jehová se sienta como rey, Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey. Hermano, dígalo fuerte, por favor. Que lo escuche la gente, que lo escuchen a través de Facebook, que lo escuchen a través de YouTube. Jehová se sienta en su trono como rey. 8 días, 5 años, 20 años. Aleluya, para siempre. Oh, alguien que alabe a Dios, hermano. Su soberanía. Su soberanía. Él es el principio y Él es el fin. Iglesia en Aruba y en Pinares, Él es el principio y Él es el fin. Por allá Lamentaciones 5:19 vuelve y habla de su soberanía. Hermano, por eso nadie quiera sentarse en el trono de Dios ni hacer lo que piensa. Qué bueno uno decir: siga, Señor, por favor. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Qué sabios los que dijeron cuando Dios le dijo: venga. Y Jesús le dijo a Pedro: sígueme. Y Pedro dijo: y Señor, tengo aquí peces, todo. Pero a mí me decía un pastor amigo, ya está anciano, fue mi pastor. Y cuando yo también fui como algunos jóvenes aquí, ¿no? Claro que no muchos. Que usted les dice: venga, ellos se van. Y yo también a rato salí así. Y mi pastor, para enseñarme que yo debía aprender a obedecer, me decía: hermano William, Dios lo bendiga. Amén, hermano Gilberto. Me dijo: el que manda, manda aunque mande mal, ¿cierto? Y yo: sí, Señor. Ya con eso él me estaba diciendo charladito, él me decía: el que manda, manda aunque mande mal. Y yo: sí, Señor. Amén. Así que, hermano, eso parece charla, pero eso es verdad. Y eso a mí me costaba aprenderlo en ese tiempo, hasta que un día me sentó y me dijo: mira, ¿quieres que te vaya bien en la vida? No solo te lo he dicho charlando, ¿quieres que te vaya bien en la vida? Aprende a obedecer. Y yo le dije: sí, Señor. Y hermano, un día cuando vio que Dios nos había bendecido en la labor, en el pastorado, en el servicio, en la misión, él dijo: ¿te acuerdas? El que manda, manda aunque mande mal. Pues él fue el que tuvo que dar en algún tiempo un aval para que yo pudiera llegar al ministerio. Así que hay cositas que usted no cree, pero tienen su efecto. Hermanos, los seres humanos han querido tentar la soberanía de Dios, y hay tantas maneras de tentar la soberanía de Dios que a veces usted y yo la hemos tentado y ni nos damos cuenta. A veces tomamos decisiones y creemos que son nuestras, y resulta que Dios no nos autorizó tomarla, ni fue lo que nos dijo, ni fue la orden que nos dio, y usted y yo terminamos haciendo lo que queremos. A veces usted y yo nos hemos sentado ahí, bueno, hemos tratado, que Él por su misericordia a los ángeles se las cobró de una. A usted y a mí dice: otra vez vuelves para la silla que no es tuya. Otra vez quieres tomar la decisión que no es tuya, y nos corre allá con brazos, con lazos de misericordia. Pero hermano, no se siente en el lugar de Dios. Ese lugar tiene un dueño, y Él es rey para siempre. Desde el principio hasta el fin Él es el rey. Escuche esto, hermano: su soberanía es universal. No solo es eterna, es universal, hermano. Salmo 103, verso 19. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. ¿Sabe qué quiere decir eso, hermano? Eso lo incluye a usted y me incluye a mí.
incluye a los hermanos en Pinares, incluye la iglesia del Señor en el Quindío, en Colombia, en el mundo. Él es el dueño y su reino es universal. Él tiene el dominio. Gloria al nombre de Jesús. Por eso David fue un hombre sabio. Y qué bueno que en esta mañana usted que está aquí, los que no están aquí, los que nos escuchan vía Facebook, vía YouTube, qué bueno que usted en esta mañana sea sabio, porque un rey pudo decir en el Salmo 8, me encanta ese salmo, hermano, porque David en ese salmo se ubicó y dijo, yo soy el que soy aquí y allá hay otro que tiene su lugar y él es el rey, él es el soberano y su soberanía es sobre todo. No interesa que yo sea el rey. Amén. Alguien dijo por ahí, uno de los pilares de la vida es aprenda a vivir dando cuentas. Así usted sea el jefe, así usted sea el dueño de su empresa, aprenda a vivir la vida como dándole cuentas a alguien, a usted, así usted sea el dueño. Pues hermano, David era el rey y David dijo, yo soy el rey, pero aquí hay otro rey y ante ese rey yo me hago a un lado. Ante ese rey yo obedezco. Así que el Salmo 8, mire cómo comienza David. Oh Jehová, Señor nuestro. Usted sabe lo que es un israelita diciendo Señor. Él sabía a quién se lo estaba diciendo. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Hermano, eso que dice ahí, has puesto tu gloria sobre los cielos. ¿Usted entiende lo que está diciendo el salmista? Tú le pusiste tu sello, tu gloria la muestran los cielos. La majestad de los cielos muestran tu gloria. La majestad de los cielos muestran tu magnificencia. La majestad de los cielos muestra la grandeza de Dios, hermano. Qué bueno alguien en esta mañana poder decir, este Dios que yo tengo es muy grande. ¿Quién soy yo para decir que hago lo que quiero, o que voy donde quiero, o que no le sirvo, o que no trabajo, o que no le obedezco, o que no me arrepiento? ¿Quién es usted y quién soy yo, hermanos? Oh iglesia, has puesto tu gloria sobre los cielos. Y sigue el salmista, sigamos por favor, leámoslo. Mire, de la boca, hermano, a los niños. Cuando usted estudie los niños en la Biblia va a encontrar las grandes lecciones que Dios nos da a través de los niños, porque los viejos somos tercos a veces. Hermano, no camine por aquí. Yo camino por aquí. Pues Dios usó a los niños y dijo, de la boca de los niños, dijo David, y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Y luego dice David, mire hermano, esto es reverencia, esto es respeto, esto es admiración, esto es disposición. David no dijo lo que dicen los hombres, nadie hizo esto. David dijo, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Ay hermano, los hombres hoy dicen, nosotros somos grandes. Pero aquí hay alguien que dijo, no, el grande se llama Jesucristo. El grande es Dios, iglesia de Aruba. Cuando veo los cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste. Hermano, mire dónde se ubicó este hombre. Este hombre no dijo, es que yo tengo un doctorado en física, es que yo soy un líder en tal materia en la universidad de Oxford o de Cambridge, o que yo pertenezco a tal lugar. Este hombre dijo, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles.
Oh hermano, esto es para uno reconocer a Dios y bajarse del orgullo, del pensamiento de que no hago, de que no le obedezco. Que se lo coronaste de gloria y de honra. Verso 6, por favor. Escuche. Si administramos, es por Él. Así que los hombres de ciencia, ¿sabe por qué han aprendido un poquito de ciencia? Porque tuvieron que leer la Biblia primero. Así que lo que son hoy de ciencia se lo deben a la Biblia. Los poquitos que saben del cielo es porque la Biblia les habló del cielo. Los que saben del universo porque la Biblia les habló del universo. Oh hermano, no juguemos a ser Dios. David dijo: le hiciste tú, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Hermano, no somos grandes, Él nos dio permiso de administrar. Aquí nadie es grande, ni el presidente, ni el líder, ni porque maneje el país que maneje. El día que Dios quiera encerrarnos 2, 3 meses, presidentes, ministros, reyes, nos mete a la casa y dice: haga un mercado para 3 meses, porque la cosa está seria. Así que manéjense donde tienen que estar. Hermano, qué bueno entender: la honra y la gloria sea para Dios. Aleluya. Yo quiero que usted escuche algo. El hombre ha jugado a ser Dios y sigue jugando, y usted y yo a veces no lo creemos que podemos. Hay una corriente filosófica que llama el humanismo, y el humanismo ha tratado de llevar al hombre a pensar que es Dios y lo coloca en la posición de Dios y lo pone incluso por encima de Dios. Así que usted encuentra muchas personas por ahí que usted les dice, y usted les habla de Dios y dice: Dios soy yo. Eso es humanismo. Y el humanismo es una corriente filosófica, hermano, que trae años haciendo historia, pero en este tiempo sí que está haciendo historia. Y muchas cosas nuestras, hermano, el humanismo potencializa el pensamiento del hombre para desplazar a Dios de la vida, de la ecuación y del escenario. Así que ellos empiezan a decir: es que si yo no trabajo no como. Pero un hombre más sabio dijo: Jehová proveerá. Pero el humanismo se centra en el hombre y promueve una de las filosofías del antropomorfismo del hombre, hermano, centrar todo en el hombre. Y déjeme decirle, hoy estamos viviendo, hermano, donde todo se centra en el hombre. La psicología estudia, una rama de la psicología se ocupa de estudiar el yo del hombre, el yo, el super yo, el ego del hombre. Y hermano, ese super yo, ese ego, ese yo que se egolatra, y el hombre ha llegado a un nivel de decir: es que yo. Pues cuando el hombre hoy dice yo, eso lo dijo Nabucodonosor. Y cuando el hombre dice yo, eso dijo Luzbel en el cielo: yo subiré al trono de Dios y yo me sentaré en las alturas y yo gobernaré. Qué bueno entender, hermano, que a veces hemos creído y nos están haciendo daño y creemos que es por nosotros. Aquí hay uno que es grande y que es el dueño y que es el soberano, y usted y yo ante él somos siervos. Aleluya, aleluya. Déjeme ir terminando, hermanos. Muchas veces usted y yo hemos querido jugar a ser Dios, ni nos hemos dado cuenta. Cuando usted toma sus propias decisiones, usted ha jugado a ser Dios. Cuando Dios dio una orden y usted se la ha aplazado y la entendió, porque hermano, al que no conoce de pecado no se le puede juzgar de él. Por eso los niños tienen otra relación con Dios. Pero los que conocen aquí de alguien que manda. Yo tengo un sobrino, acaba de salir 3 añitos de la escuela de oficiales en Colombia para el rango de ser un subteniente. Yo nunca les había contado, en el atentado que hubo hace un año cerca en Colombia, él estaba ahí y alcanzó a quemarle el rostro la explosión. Pero se graduó esta semana, pero acabó de salir. Pero con el rango que sale,
Hay gente que tiene años en la institución y tienen que saludarlo. ¿Qué ordena mi teniente? Porque la autoridad es la autoridad. Los que trabajan en rangos militares y de policía, ellos saben, la autoridad es la autoridad. ¿Sabe qué le quiero decir con eso? Que cada que alguien viola la autoridad puede ser sancionado muy gravemente. Porque la autoridad, hermano, la autoridad se debe guardar y se debe respetar. Y yo le quiero decir, cada que el hombre ha jugado a cambiar los designios de Dios y ha jugado a desobedecer a Dios, y cuando Dios dice algo en su palabra y él dice yo lo hago así, pues usted ha jugado a dictar otra ley. Usted ha jugado a dictar su propia ley, su propia obediencia, su propio designio. Dios dice vaya y predique el evangelio. Yo no voy a predicar. Bueno, usted no me desobedece a mí. Hay alguien que lo dijo, usted verá si lo hace. Yo no me comporto así, el pastor verá lo que hace. Bueno, pero es que el pastor no es el que dicta. Dios dice. No juguemos a ser dioses, juguemos, hermanos, a obedecer al Rey de la Gloria y a caminar en su senda y en su camino, en su obediencia. No temas caminar con Él, hermano. Hermano, alguien dijo: oh, no sé por qué a tantos seres humanos les place rebelarse en contra de Dios, cuando al fin del camino nos encontraremos con Dios. Iglesia de Pinares, iglesia de Aruba, un día al fin del camino estaremos frente a Dios. Ese día que estemos, hermano, yo no quiero ser tenido por alguien que se fue en contra, o quiso desobedecer, o quiso sentarse en el lugar de Dios, o quiso dictar sus propias normas. Yo quiero decir: Señor, el día que escuché tu voz, yo caí a tus pies rendido. Yo te entregué mi vida, yo te serví y te dije: heme aquí, Jesús. Yo no sé cuántos en esta mañana pueden reconocer que Él es Dios, y que usted y yo y que el mundo y que la ciencia no puede jugar a ser Dios. Todo el que reconozca que Él es Dios, yo quiero invitarle en esta mañana, hermano, ríndale un homenaje a Dios, aleluya. Si Él es Dios, apláudale como Dios. Si Él es el Señor, dígale algo como el Señor, hermano. Si Él es el Rey, el día que su majestad habla, la tierra obedece. El día que el Rey dice, los siervos corren. El día que el Rey determina, los que le obedecen, dice, es palabra de Rey. Oh, hermano, alabe al Rey, alabe al Señor. Que hubo alguien que no lo quiso alabar y lo sacaron del cielo. Alguien se rebeló en la tierra y comió hierba con los gusanos, con las bestias del campo. Alabe a Dios en esta mañana, alábelo. Ese Dios te llamó a su reino. Ese Rey te llamó a su reino. Ese Rey te hizo su hijo. Ese Rey te ha llamado a ser parte de su iglesia. Alguien que lo alabe esta mañana. Alguien que lo alabe. Alguien que lo alabe. Alguien que alabe a este Rey esta mañana. Qué bueno contemplarlo y decirle: Señor, Señor, perdóname. Hoy me arrepiento, hoy te sigo, hoy te obedezco. Hoy te obedezco, no más. Él es el Rey, hermano. Él es el Rey. Los que le desobedecieron nunca les fue bien, pero usted todavía lo está esperando. Todavía te está esperando esta mañana. Aleluya. Yo no sé si usted siente que Él le está hablando esta mañana. Yo no sé si usted siente que este es un momento de inclinar la cabeza, la mente, el corazón ante el Rey y decir: Señor, yo sí te he desobedecido. Hermano, a los ángeles no les perdonó la desobediencia, pero a usted y a mí todavía nos está esperando.
¿Cuántas veces le hemos desobedecido? Hemos transgredido, hemos hecho lo que nos parece. ¿Por qué no me acompaña en esta hora a orar? Y si hay alguien aquí esta mañana que quiere entregarle su vida a Dios, al Rey, porque aquí no seguimos a los hombres, hermanos, aquí seguimos a Dios. Aquí no le obedecemos a lo que los hombres dicen, le obedecemos a Dios. Y esa obediencia a Dios hace que yo le obedezca a quienes son mi autoridad, porque Dios lo ha dicho. Alabe a Dios, hermano. Alabe a Dios esta mañana. Hermanos que están en sus casas, alaben a Dios. Hágale reverencia un momento al Rey. Hágale reverencia al Rey. Si Él dice hazlo, hazlo, hermano. Si Él te dice arrepiéntete, arrepiéntete. Si alguien quiere venir a este altar, si hay un amigo que quiera venir a este altar y quiera decirle: Señor, tú hablas y yo voy a obedecer, yo quiero invitarle que venga. Si hay un hermano que ha estado caminando por caminos equivocados, este es el momento. Aleluya. Oh, aleluya. Hermano, suelte su perfume hoy ante Él. Pero con su vida hoy sea un perfume. Su vida hoy sea un altar. Iglesia de Aruba, que nuestra vida hoy sea un perfume para Dios. Recuerda que es el Rey. Recuerda que su majestad el Rey. Su majestad ha dicho. Aleluya. Aleluya. Dígaselo, Él es digno. Que esta mañana nadie se quede callado. Dígale: mi vida te la coloco, Jesús. Mi vida te la ofrendo. El Rey está llamando niños y jóvenes. El Rey ha mandado a decir: sígueme. El Rey ha mandado a decir: sígueme. El Rey ha dicho. El Rey lo ha dicho. Asombroso coronado está. El Rey lo ha dicho, hermanos. Trono de victoria. Aleluya. Estás de gloria. Alábelo un momento, hermanos. Por los siglos de los siglos. Señorita, estás ante el Rey. Hermano, estás ante el Rey. Él es digno. Oh, perfecto, inigualable. Oh, perfecto, inigualable. Aleluya, Él es el Rey, hermanos. No te sientes en el trono, perfúmalo. Una mujer llegó con un perfume ante el Rey. Ni se le ocurrió irse en contra del Rey. Quebró el perfume, el frasco lo quebró a sus pies. No te sientes en el trono. Recibe alabanza. Hoy perfumamos su
Recibe. alabanza. Hoy perfumamos tu trono. Recibe la adoración. Hoy lo perfumamos. Te adoramos. Hoy lo perfumamos. Siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de Perfumamos su gloria, trono. digno de honor, digno de toda adoración. Hoy perfumamos su Por trono. los siglos de los siglos, Su reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda Él es el Rey. adoración. Él es el Rey. Hoy perfumamos tu trono. Él es el Rey. Perfumamos tu trono. Hoy Él es el Rey, iglesia. Recibe alabanza. Él es el Rey. Perfumamos. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos Aleluya. tu trono. Él es el Rey, hermano. Alabanza. No hagas lo que tú Tú piensas. eres rey. Haz lo que Él dice. Tú eres rey. 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 Aleluya, tú eres el Rey. Tú eres el Rey. Él es el Rey, hermanos. Oh, vamos a darle gracias al Rey. Yo quiero invitarle para que obedezca al Rey. Yo quiero invitarle para que obedezca al Rey, hermanos. Yo quiero invitarle para que le haga honor al Rey. Yo quiero invitarle para que usted viva en consonancia con quien Él es. No se preocupe si otros en su vida, sus amigos, vecinos o familia, no lo quieren hacer. Es que alguien en su familia no se preocupe, hágalo usted, Él es el Rey. Es que ¿qué dirán en mi trabajo? No te preocupes por tu trabajo, Él es el Rey. Y un día, tarde que temprano, el mundo tendrá que reconocer la majestad de este Rey. Pero para algunos será tarde. Algunos tendrán que inclinarse ante el Rey, pero para ellos será tarde. Qué bueno uno inclinarse hoy, cuando hay tiempo, y decir: tú eres el Rey de mi vida. Tú eres el Rey de mi vida. Vamos a orar dándole gracias a Dios. Vamos a orar por nuestros hermanos allá en Armenia, en Pinares. Que Dios los bendiga grandemente, que Dios los ayude, que amen a Dios, que sirvan a Dios, que se entreguen con alma, corazón y vida. Los amigos allá que están oyendo este culto, sigan a Dios. Oh, los hermanos, sírvanle a Dios, Él es Rey. Vamos a darle gracias a Dios, hermano, y oraremos por los que están cumpliendo años después de esta oración. Pero démosle gracias a Dios, que Dios nos bendiga, y dígale: Señor, ayúdame a obedecerte. No sea que yo también traiga en mí, muy dentro por allá, esa rebeldía mía sea la misma que tuvo Luzbel, la misma que dejó en Adán y Eva, y la misma que ha pasado en la historia de los seres humanos, en la misma que ha quedado en ciencia y en humanismo. No vaya a ser que esta rebeldía mía venga de ahí, y no vaya a ser, no, es que de ahí viene, hermanos. Pero Dios hoy quiere sanar y restaurar. Señor Jesús, te damos gracias, Padre Santo, Padre de gloria, gracias. Gracias, Señor, tú eres Rey, Dios, tú eres Rey. Tú eres Rey, Señor, a ti sea la gloria. Oh, tú eres el majestuoso, el incomparable, el poderoso. Oh, tú hablarás y no obedeceremos, Señor. Tú dirás y no se hará. Oh Dios, guárdanos de pensarlo, de solo imaginarlo, oh, de cultivarlo en el corazón. Tú dices y nosotros hacemos, Dios. Bendice a tu pueblo, a tu iglesia, bendícela, Señor. Guárdala y ayúdala, Dios eterno. Oh Padre bendito, ayúdanos a obedecer y a guardar tus designios y tu palabra. Oh Dios, gracias, Señor, gracias, en el nombre de Jesús. Amén.
y amén. Vamos a orar, hermanos, por nuestros hermanos que están cumpliendo años, por los que esta semana, también por la situación del mundo. Oremos por todas las personas, hermanos, la situación del mundo. Vamos a orar por ello. Vamos a orar por el joven Brian, que está cumpliendo 15 años. Su mejor decisión es seguir a Cristo. Eso lo manda el Rey. Y si el Rey dice que le va a ir bien, le va a ir bien. La hermana Rocío de la Rosa está cumpliendo años. Vamos a orar por ella esta semana. Cumpleaños el hermano Marciano, la hermana Magali, y vamos a orar por la hermana Miriam Mejía, que cumple años también esta semana. Vamos a orar por todos estos cumpleañeros, que Dios los ayude. Presentamos las necesidades también que hay, hermano. Vamos a seguir orando por Ana, que Dios la ayude. Vamos a orar la hermana Marta. Vamos a orar, hermano, por todas las necesidades, por el mundo. No se les olvide, hermano, el mundo necesita nuestra oración. Esos misioneros que están en esos países, hermano, el mundo necesita de esos hombres. Dígale a Dios, respalda a los misioneros, sus familias. Dale la sabiduría para hacer la labor, para cumplir la tarea, hermanos. Donde estén haciendo, vamos a orar por compañeros misioneros que están en los diferentes continentes, hermano. Hombres esforzados, valientes, decididos. Lo mismo que hemos hecho nosotros acá, ellos lo han hecho y hasta más, hermano. Así que hay gente que está dispuesta a obedecer al Rey. Amén. Y que usted y yo lo estemos también. ¿Por qué no levanta sus manos al cielo? Señor, te damos gracias. A ti presentamos estos hermanos que están cumpliendo años, Señor. Bendícelos, ayúdalos, prospéralos, guárdalos, dirígelos. Bendice sus vidas, Señor. El mejor regalo para ellos es esta oración. Bendícelos en todo, Señor. Obra en ellos. De manera grande y especial, obra en ellos, Señor. Oh Dios eterno, obra en ellos, Cristo amado. Bendice, bendice, bendice todo lo que hacen. Ayúdalos, derrama de tu gloria y de tu presencia. Dales de tu gloria, Señor, dales de tu gloria. Dales de tu gloria y de tu presencia, Señor, bendícelos. Te lo ruego, Dios eterno, en el nombre de Jesús. Bendice a tu iglesia, Señor, a Ana, ayúdala, Señor. Ayúdala a caminar contigo. Ayúdale en su situación, su enfermedad. Obra, Señor. La hermana Marta, todos nuestros hermanos, Señor, que estén enfermos, necesitados, tengan problemas. La petición de la hermana Lina, Señor, ayúdala. La petición de la hermana Rosa, Señor, ayúdale. Oh Dios, los amigos que están aquí, Dios, que entiendan esta palabra antes, Señor, de que el Rey diga que no más, que cierra la puerta, que la oportunidad se acabó. Oh Dios, que ellos no te cambien ni por trabajo, ni por posiciones, ni por la gente, ni las circunstancias. Que ellos entiendan que el Rey, el soberano, el eterno, el que rey en todo el universo, ha dicho algo y tenemos que obedecerte en el nombre de Jesús. Amén y amén. Digamos gloria a Dios. Con más vida digamos. Hermanos, como hijos de reyes, vamos a salir aquí guardando el protocolo. Amén. Hermano Jairo, hermano Anderson, que Dios les bendiga. Iglesia en Pinares, hermana Areli, que Dios la bendiga. Me alegra volverle a escuchar, volverle a ver. Hermana Alicia, que Dios les bendiga a todos. Hermana Diana, gracias por su contacto con nosotros. Le agradecemos, yo. Hermano Héctor, que está ahí también conectado, me alegra ver. Hermano Héctor, no lo había conocido. Ahora ya me acuerdo el hermano Héctor. Pero no que no me acordara, no. Es que ahí lo estoy viendo. Dios lo bendiga. Que Dios les guarde a todos, hermanos. Por favor, el protocolo, hermano. Yo no lo adoro por lo que Él me da. No lo sigo por lo material. Yo lo adoro por lo que Él es. Yo soy de Él, solo de Él.